capacitación profesional de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, déjenme agradecer al Colegio de Martilleros por recibirnos, a Expensas Pagas y a XFN por acompañarnos en esta nueva jornada. Y déjenme agradecer también a los auspiciantes que son Power System, USIP y C-Online. Bueno, los congrego hoy la reglamentación de la ley 14701, es una ley que data de 2014 y que hasta el mes pasado no había sido reglamentada. Esta ley en la Cámara la consideramos insuficiente y meramente punitivista. Consideramos meramente punitivista porque solo busca registrar para poder sancionar y poner la labor del administrador dentro del control del ámbito estatal, y consideramos que en situaciones análogas ha resultado insuficiente, perdón. Lente de contacto que fallan, puede fallar. Puede fallar. Bueno, teniendo en cuenta que hoy estamos ante una situación nueva y que queremos saber cómo va a funcionar todo esto, es que tenemos aquí a los doctores Gerardo Rodríguez Arauco y Carlos Florio, que van a estar acompañándonos y dándonos sus puntos de vista. Vamos a explicar un poquito las formas de metodología de la charla, que va a disertar primero el doctor Rodríguez Arauco, luego va a disertar el doctor Florio, va a disertar el doctor Rodríguez Arauco, va a haber un coffee break, 15 minutitos, va a disertar el doctor Florio y después vamos a abrir a preguntas. Déjenme agradecer, antes de bajarme del estrado, a la presidenta Silvina Carné, que nos acompaña siempre y nos apoya, y a la doctora Valle, que siempre está acompañándome en todas estas jornadas y todas estas producciones, estando tras bambalinas. Muchas gracias, los dejo en manos de los disertantes. Hola. Bueno, tanto el doctor Florio como yo somos, junto con la mayoría que estamos aquí, personas con años en la actividad. ¿Se iba a decir viejo? No. Carlos me acaba de confesar que se ha jubilado. No es cierto. Como sea, vamos a tratar de darle a esto el cariz que tiene que tener, que es un ida y vuelta. Para que la información, la visión que nosotros le podemos dar sea de alguna utilidad. La premisa es esa, esto no tiene ninguna pretensión docente o pedagógica, sencillamente que tengan al alcance gente que les pueda brindar alguna clase de visión de qué es lo que llegó y qué es lo que viene. Como bien decía Bernardo, estamos en una coyuntura que esperábamos, la esperábamos hace años, y creo que en este sentido esa espera tanto individual como institucional finalmente termina sorpresivamente para todos, como siempre. Digo como siempre por un divorcio que hay entre lo que es la gestión, digamos, de los funcionarios públicos y la gente de a pie del sector privado. Termina sorpresivamente con un decreto del 1 de diciembre, 1734, que regula algunos aspectos de orden reglamentario de la ley que crea el registro de administrador. Esa ley había merecido una cantidad de comentarios controversiales, nosotros inclusive tuvimos oportunidad de expresarlos en algún encuentro, pero como suele pasar con alguna legislación, no termina conformando a nadie. La verdad es que no conforma ni a los operadores del sistema, que son los administradores, muchas veces ni a los propietarios, y mucho menos tiene algún rigor técnico, digamos, que podamos entender nosotros como un acierto.
Uno podría decir que fue el fruto de distintos proyectos que tenían enfoques diferentes también, y seguramente en la función legislativa se trató de hacer una síntesis de todo eso y salió esto. No tiene ningún sentido volver ahora sobre los proyectos que había y todo aquello que es historia. Como pasa en la historia, algunas cosas vuelven, y volvieron con la reglamentación. La reglamentación que se está vigente viene a solucionar un problema que tenía de origen la 14701, que es que muchas de sus normas no eran operativas. Es decir, la pregunta de cualquier persona normal que dice, dígame, ¿la ley de registro administrador está vigente? Sí. ¿Está operativa? Bueno, depende. ¿Depende qué? Por ejemplo, las cuestiones vinculadas con la obligación del administrador parcialmente estaban vigentes. Vamos a ver cuáles no. Las cuestiones vinculadas con la creación del régimen no estaban vigentes, porque la autoridad de aplicación nunca lo había generado al registro. Lo mismo pasaba con el régimen disciplinario del administrador, que dependía también de la ejecución por parte de la autoridad de administración de algunos actos que nunca realizó. Lo vinculado con la cuestión de obras estaba vigente, ¿sí? Es decir, todo lo que dispone el artículo 8, si no recuerdo mal, sobre obligación del administrador, obra, etcétera, estaba vigente. Con lo cual se generó una situación de una especie de limbo, donde inclusive hubo una iniciativa que era previa a la ley de la OMIC, de la Oficina de Defensa del Consumidor y del Usuario, de empezar a tomar denuncias, etcétera, y hasta que la Procuración de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, aclaró que no había competencia en la materia para la OMIC ni para ninguna oficina del consumidor de los 135 partidos bonaerenses para tramitar esta clase de procedimientos vinculados con infracciones de la ley, dado que la autoridad de administración todavía no había organizado el procedimiento. Lo que hace la ley, y en este sentido con Carlos tratamos un poco de dividir esto, es completar el cuadro de obligaciones. Ustedes tenían un conjunto de obligaciones que venían reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación, a las que se añadieron las de la Ley de Registro Administrador. Pero había dos que no estaban operativas y que son esenciales a partir de ahora. Una de ellas es obtener el alta en el registro. Para eso la reglamentación, o sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ejecutivo tomó una decisión muy importante. Dejando de lado lo que disponía la última parte de la Ley de Registro Administrador, dispuso que la autoridad de aplicación, o sea, con la que van a tener que lidiar los administradores en este tema del registro, sea la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y no la Dirección de Defensa del Consumidor dependiente de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Hacienda, si no recuerdo mal, de la provincia de Buenos Aires. Esto es muy importante, es una definición de lo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires entiende debe pasar con la ley de registro administrador. Y lo explica en exposición de motivos del decreto, rara vez pasa eso, pero utiliza una página de fundamentos para explicar por qué el cambio. Creo que el cambio es positivo, que la competencia para la ejecución de todo lo vinculado con la ley de registro fuera de la Dirección de Defensa del Consumidor, de alguna manera técnicamente no era una respuesta sana, porque persona jurídica sí tiene un área legal que puede organizar el registro, máxime que el registro no deja de ser el registro de los representantes legales de una persona jurídica. Es como si se creara el registro de los socios gerentes de la sociedad de responsabilidad limitada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Entonces, sin duda que la Dirección de Personas Jurídicas es la más idónea para emitir las disposiciones y resoluciones que organicen el registro y todas las consecuencias que trae su aplicación.
alta, renovación de la alta o de la inscripción, pérdida de la condición de administrador registrado, recepción y sometimiento a proceso de todas aquellas denuncias que realmente tengan un asidero o rechazo de las que no lo tengan, y sobre todo la emisión de una cantidad de disposiciones que van a venir a completar este decreto del 1 de diciembre, como ha pasado en otras jurisdicciones, la más notoria, la capital federal, donde hay una permanente gimnasia de disposiciones y resoluciones que van actualizando el día a día de la función del administrador. Uno tiene su visión crítica de una injerencia estatal tan importante y continua en una actividad que es netamente privada, porque es entre particulares, ¿correcto? No se trata del ejercicio de ningún cargo público, no hay ninguna posibilidad de influir tanto en una relación entre particulares, pero bueno, si esto va a pasar, que pase de la mano de un organismo que tiene un rigor técnico, jurídico, normalmente encomiable, y no de una dirección de defensa del consumidor que en realidad lo que hace en la práctica es brindar alguna capacitación en materia de defensa de los derechos del usuario y por otro lado procesar infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, tanto nacional como a la 13.133. Entonces, síntesis, la ley el decreto le saca la competencia a la Dirección de Defensa del Consumidor y se le da a la Dirección de Personas Jurídicas. La reglamentación dispone que dentro de personas jurídicas va a haber una unidad de coordinación del cumplimiento de la ley de registro. O sea que se crea dentro de personas jurídicas un cargo de alguien que va a estar específicamente velando, pues tiene una serie de facultades, por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento del decreto, asesorando a la Dirección de Personas Jurídicas sobre qué otra normativa complementaria habría que generar, disponiendo la recepción de las denuncias, etcétera, etcétera, y generando, dice, un ámbito o ámbitos de resolución de conflictos que se puedan dar a partir de la función del administrador y en relación, estima uno, con los propietarios o los consorcios. Pero la competencia, más allá de esta cuestión interna dentro del organismo, es de la Dirección de Personas Jurídicas. Por supuesto, y siento ya algunos temas prácticos, por supuesto vamos a ver que queda un resabio de la intervención de la Dirección de Defensa del Consumidor, y lo vamos a ver en un minuto. La idea con Carlos y con Bernardo es que esto sea dinámico, así que no me voy a extender demasiado. A la par de la obligación ahora operativa, pronto, de inscribirse, va a estar la obligación del administrador de exhibir y presentar en ocasión de cada asamblea anual ordinaria el certificado expedido por la autoridad de aplicación que dé cuenta que esta persona está inscrita en el registro o en su caso que ha renovado esa inscripción. La renovación va a ser anual y la autoridad de aplicación va a disponer en qué momento se produce la renovación. Uno tendería a pensar que no va a haber una fecha, sino que va a haber un periodo de tiempo. Y si yo tengo el alta en marzo, el marzo del año siguiente voy a tener que renovar. Incógnitas que todavía no conocemos, que son importantes en lo operativo. ¿Qué pasa si yo me presento a una asamblea? Me presento, sencillamente me presento a una asamblea sin acreditar esto, cometo una infracción. Paradójicamente estaría cometiendo una infracción una persona que no es administradora, ¿no es cierto? Porque si no puede demostrar que está inscripta, no lo es. Pero bueno, en la realidad y en la práctica, que es lo que nos interesa, ¿qué va a pasar? El decreto dispuso 60 días para que la autoridad de aplicación genere un sitio web para la inscripción, para el alta de los administradores. Esto es lo que dice. Ese plazo se puede
prorrogar? Por supuesto que se puede prorrogar. No se va a dejar sin efecto, puede ser que se prorrogue una o dos veces, finalmente va a pasar. Las condiciones o requisitos para inscribirse están en la propia ley. Así que eso ya está. Y las inscripciones van a ser vía web, con lo cual, digamos, va a tener que generar todo un trabajo administrativo de digitalización de una cantidad de documentación y de información. Me tocó, para saber de qué estamos hablando en materia de tiempo, me tocó dialogar con la gente del área jurídica el día de ayer, a propósito de la charla que íbamos a tener hoy, y en La Plata, porque la delegación ni esta ni ninguna va a tener ninguna facultad delegada, sino que todo se va a manejar centralizadamente en La Plata. En La Plata, el área jurídica no tenía novedad alguna o avance alguno sobre la implementación de esto. Y si uno entra en la página, lo hice hace 45 minutos, ve que no hay ninguna solapa todavía sobre esto. ¿Cómo nos vamos a enterar? Como se enteró la delegación local de personas jurídicas, ellos mismos. O sea, ellos se enteraron en el mismo momento que nosotros. Un día va a aparecer la solapa y ahí van a correr los plazos. Por supuesto va a haber un mínimo de nivel de información que nosotros hemos pedido se mantenga con los órganos o con las cámaras que representan al sector, ¿no? Como una manera de facilitar todo, inclusive la administración pública. Entre los requisitos de la inscripción no hay nada raro. En cuanto a la modalidad de la inscripción, va a ser vía web, sin ninguna duda. Hoy ya la digitalización alcanzó un nivel que los papeles o documentos muchas veces carecen de sentido. Por supuesto va a haber que tenerlos para presentarlos, si no son exigidos. Hay algunas cosas que están previstas que son un tanto curiosas. Es decir, va a haber que presentar una declaración jurada anual. Esa declaración jurada, entiendo yo, también se va a exigir para inscribir. Es una apreciación personal, pero no tendría ningún sentido inscribir a alguien, darle la posibilidad de actuar un año y al año, cuando presenta la primera declaración jurada, resulta que estaba inhabilitado comercialmente, concursado, quebrado, tenía condenas penales por delitos cometidos vinculados con la administración de fondos de terceros. No tiene ningún sentido. Creo que esto va a ser pedido de entrada, y dentro de la información que se pide el listado de todos los consorcios que administre la persona solicitante, lo haga ad honorem o lo haga como parte de un ejercicio profesional o comercial. Listado de los juicios que tenga en su contra, o sea, los juicios que personalmente afronte, civiles, comerciales, vinculados con la administración de bienes de terceros. De manera que si usted tuvo un problema comercial fuera del ámbito de su actividad profesional como administrador, también lo tiene que denunciar al juicio. Tiene que denunciar los juicios que tuvieron los consorcios en su contra, es un tema que ya sabemos, y tiene que dar detalle, no se sabe qué es detalle, pero sospecho que va a haber que adjuntar, subir, digitalizar toda la documentación que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social en cada consorcio. Cada consorcio que uno ha incluido en la lista. Por supuesto, falsear la declaración jurada es una infracción, lo mismo que administrar sin inscribirse. No se sabe si omitir es falsear, veremos. Pero siendo una declaración jurada, se estima que la información tiene que ser completa y veraz, ¿no? Como nos pasa a los abogados en algunos temas, tiene que ser completa y veraz. Cuando uno presenta la declaración jurada, no se va a expedir automáticamente un certificado. ¿De dónde lo deduzco? De la lectura de uno de los anexos de la reglamentación, que dice que este organismo va a ser el que va a tener la facultad
de examinar y evaluar la documentación para luego expedir sobre si se ha dado cumplimiento o no a las normas de la ley de registro. Quiere decir que esto no es ir y sacar un ticket, sino que va a haber realmente, teóricamente, algún nivel de análisis de esto, ¿sí? Ese nivel de análisis no implica la intervención de terceros, propietarios, un administrador despechado que fue desplazado por este. Sencillamente es una cuestión entre el solicitante y la Dirección de Personas Jurídicas, Unidad de Control de la Ley de Registro Administrador. No hay posibilidad de interferencia, porque por otro lado, la alternativa de ser oído, ¿no? El derecho a ser escuchado de alguna manera, que me puede decir un administrador, mire, a un propietario, nosotros queremos opinar sobre el administrador Pérez, que quiere revalidar, ya está garantizado por el régimen disciplinario. El régimen disciplinario va a actuar por denuncia de oficio. Yo pregunté en la Dirección de Personas Jurídicas cuántos inspectores había en la provincia de Buenos Aires y hay 4. Y si uno lee cualquier publicación especializada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las quejas más importantes es justamente que frente a miles y miles de edificios de propiedad horizontal por alguien administrados, no hay ninguna posibilidad real de control de oficio. Así se hagan campañas de ir a controlar, no hay posibilidad material porque son un puñado de personas. Esto en los hechos significa que va a funcionar a partir de denuncias. Cuando uno habla de denuncia, piensa en la denuncia de un propietario. Cualquier persona que tenga un interés legítimo puede hacer una denuncia. Un propietario, un inquilino, una organización que los nuclee, un funcionario público que presume de la comisión de un delito y tiene la obligación legal de denunciarlo, cualquier persona. La reglamentación ha dispuesto algo muy importante. La ley disponía en la última parte que así como la autoridad competente de la Dirección de Defensa del Consumidor, el procedimiento de las normas con las que se juzgan las infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor. Todo eso desapareció. Es decir, va a tener la Dirección de Personas Jurídicas que organizar un procedimiento, ¿sí?, que garantice el derecho de defensa del administrador, que sea razonablemente rápido en interés del denunciante y en interés del consorcio, si es que realmente hay una irregularidad y hay que hacer cesar esa irregularidad. Y va a tener que garantizar que ese proceso sea lo suficientemente reservado para que la mera denuncia no se transforme en un arma para desacreditar a un administrador. Todo eso tiene que hacer, es bastante sencillo, ¿no? Copiar y pegar. El procedimiento que preveía la ley era un procedimiento muy severo que entiendo que no se va a reproducir ahora, va a ser una cosa bastante más razonable y que se va a poder transitar de otra manera. Es importante la fase disciplinaria, y con esto termino, sí, dejo el lugar a Carlos, porque las sanciones son sanciones que van desde el apercibimiento hasta la exclusión. Por supuesto van a ponderarse la gravedad de la falta que se sancione, el carácter de reincidente de la persona, teniendo presente que ahí sí las denuncias que se le formulen dentro de los 2 años posteriores a la que se está juzgando pueden servir como, no reincidencia, porque reincidencia, digamos técnicamente hablando desde lo jurídico, requiere que haya una resolución firme, y una denuncia no es ninguna resolución firme, pero de alguna manera va a ser ponderada también como un antecedente. ¿Para qué? No para condenar o no, sino para graduar qué sanción se aplica. Una cosa va a ser el apercibimiento, otra va a ser una suspensión en el registro y otra la multa. Y por supuesto otra la exclusión,
que es una exclusión tan severa, es una sanción tan severa que no permite reingresar al registro sino 5 años después de que la sanción quede firme. Ahora, lo que llama la atención es que se persista en los montos de las multas que están previstos, porque la multa mínima es un sueldo de un encargado de la menor categoría sin vivienda. Y la multa más grande, más significativa, son 100 sueldos. 100 sueldos son a $1 de 312, $51.000. Es decir, si usted mira, depende de la categoría de edificio, el sueldo mínimo de un encargado sin vivienda son 160.000 pesos. Y empieza en 132. Entonces, no quiero adelantar una opinión, pero es confiscatorio. Y como todo lo confiscatorio, es inconstitucional. Por supuesto, este tipo de cosas se plantean en el proceso, o sea, cuando uno ya está caminando, ¿no? Y cuando uno ya está sometido a un proceso, a futura denuncia, etc. Pero hay que tener presente que todas estas sanciones son ejecutables, son aplicables única, pura y exclusivamente cuando quedan firmes. Y este tipo de procedimientos, digo así muy sintéticamente, daría para hacer una charla, y la vamos a hacer seguramente. Este tipo de procedimientos administrativos, donde hay una especie de delegación de la ley a una autoridad administrativa para que juzgue como si fuera un órgano judicial, que no lo es. Entonces esta suerte de juicio administrativo va a terminar normalmente en una revisión judicial. Y hasta que no haya sentencia en una instancia judicial donde alguien con potestad de condenar, que es un juez, no un funcionario público de la administración bonaerense, donde alguien convalide, cuando el juez lo convalide y no quedan recursos, el administrador tendrá que cumplir con esa sentencia judicial que le impuso una multa o que lo suspendió. Entonces, digo esto porque no hay que caer en el error que se ha creado una especie de foro especial donde ustedes, o la conducta de ustedes, se va a juzgar en un área administrativa sin revisión judicial. Ustedes van a tener todas las garantías y si no las tuvieran, o la resolución administrativa no tuviera fundamento, van a tener una revisión judicial. Tener presente que la falta de cumplimiento de las multas va a obstar a que uno continúe inscripto. Entonces, digamos, ahí empieza a tomar forma esta idea, digamos, de que esto se transforme de alguna manera en un mecanismo para dejar gente fuera de la actividad. Lo quiero decir claramente. Y esto no lo vamos a permitir, pero no es que no lo vamos a permitir. No hablo por la institución, perdón, Silvia. Hablo desde el punto de vista individual, con 32 años asesorando administraciones, que me pasa lógicamente al doctor Florio también. Es decir, nosotros, abogados, también tenemos un régimen disciplinario y tenemos derecho a la revisión judicial, más allá de las revisiones administrativas de los órganos que nos juzgan. De manera que eso está. No quiero extenderme más. Señalo al pasar que se dice que constituye infracción con el incumplimiento de los deberes de los administradores, pero particularmente se señala la contratación de obras sin los requisitos previstos en la ley de registro de administrador. Y acá ustedes tienen que hacer un mea culpa, porque muchas veces en la urgencia y en interés de los propietarios, ¿sí?, aceleran los procesos y no cumplen con esto, no cumplen con los requisitos. Entonces, van a tener que ser prolijos en ese sentido, aún cuando esto implique una pequeña demora. ¿Correcto? Van a tener que cumplir con todos los requisitos
que por otra parte son mínimos y están relacionados muchas veces con la importancia que tienen las obras en los edificios, ¿no? Habrán de ser prolijos porque va a estar la denuncia de una persona y dice, no, mire, están haciendo el gas y no hay contrato, no hay esto, no hay otro, habrá que presentar todo inmediatamente. Los dejo, o break, pero los dejo en manos de Carlos. Bueno. Ahora que me pude acomodar la lente de contacto, qué bueno, cuántos que son, La verdad que buenísimo. Hacemos 15 minutitos, un break, tomamos un café y cuando volvemos escuchamos al doctor Florio. Dale, vámonos, bien.